de fallas y árbol de eventos, en este caso árboles de falla, árboles de eventos, que es el Event Tree Analysis, tiene aplicación en dos fases del ciclo de vida de un activo, de un proyecto, ¿sí? Las cuales, por ejemplo, puede ser determinar en el CAPEX, determinar cuáles son las capas de protección que necesitamos poner en el sistema. Y vamos a ver por qué. Determinar cuáles son los eventos probables y los efectos en esas capas de protección como tal. Vamos a determinar muchas situaciones de riesgo, ¿sí? Muchas probabilidades para varios eventos que pueden ocurrir en función de este análisis, determinar cuál es la probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos eventos, de todo ese sinnúmero de escenarios que van a ir saliendo, ¿sí? Vamos a determinar cuál es la confiabilidad de los sistemas, vamos a mirar eso desde el punto de vista de inversión, porque es necesario saber cuál es el riesgo al que yo estoy sometiendo a mi gente, en mi planta, el medio ambiente, para saber qué capas de protección tengo que ir poniendo para reducir esa probabilidad de un evento catastrófico, por ejemplo, ¿sí? De la misma manera podemos tener en la parte del OPEX, en la etapa ya de operación y mantenimiento, retroalimentar sobre los efectos de falla que tenemos, sobre los efectos de esas probabilidades, mejorar los planes de mantenimiento como tal, determinar cuál es el riesgo, mitigarlo como tal, investigar a veces que requerimos poner más capas de protección como un proyecto de OPEX, o si necesitamos mejorar como tal el mantenimiento de esos equipos que no están cumpliendo como tal con su función de seguridad, por ejemplo. ¿En qué se basa este análisis de árbol de eventos? Es tan sencillo identificar cómo funciona. Nosotros tenemos siempre un evento principal en el cual, un evento inicial, el cual tenemos en este caso, por ejemplo, determinamos aquí cuáles son las funciones de seguridad, ¿sí? Tenemos funciones asociadas a este evento inicial, el cual habla, por ejemplo, en este caso, que se perdió el refrigerante del motor, ¿verdad? Ese refrigerante tiene una probabilidad de ocurrencia de una vez al año, se lo ha determinado acá esa probabilidad, y determinamos una capa de protección en este caso, que es que la alarma de alta temperatura alerta al operador. ¿Cuál es la probabilidad de que el operador no pueda actuar ante esa alarma? Es una probabilidad del 0.1%, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad que nosotros tenemos en función de que el operador se da cuenta de que necesita actuar sobre esa alarma? El 25% de las veces él va a no hacer caso de esa alarma. Como todo operador que ha estado en una planta, especialmente en la noche, sabe lo que es trabajar así. A veces se duermen. Si no tienen un sistema SCADA que les alerte con una alarma sonora, con una chicharra o con una luz estroboscópica, es un poco difícil si es que está dormido. ¿Y cuántos eventos han sucedido en industria porque el operador se durmió en la noche? ¿Verdad? Hay un dicho que dice, cuando ocurre un evento, solamente Dios y el operador saben lo que sucedió, ¿sí? Muchas veces hay errores humanos que solamente queda registrado en el SCADA, y a veces cuando no hay SCADA no se puede saber nada más que en base a la experiencia o a la honestidad del operador para mejorar, ¿verdad? ¿Qué pasa si es que el operador restablece como tal el sistema de forma adecuada? Tenemos un 25%, ¿sí? Restablece como tal el sistema de enfriamiento. Si es que el operador, por ejemplo, después de eso y hace un shutdown programado, él aplasta el botón de para emergencia, por ejemplo, y tenemos acá como tal que el operador apaga el reactor. Entonces nosotros tenemos todas estas tasas de falla particulares para cada una de esas actividades que hace el operador. En función de esto nosotros vamos a tener un resultado o un escenario, el cual se da en función de la multiplicación de cada una de estas ramitas que vamos teniendo a nivel de los escenarios que han ido ocurriendo. Quiero hacer otro ejemplo, tal vez un poquito más sencillo. Y esto lo pueden hacer en Excel, no se necesita un software complejo, no se necesita algo de la NASA, es solamente con tener la data disponible, es solamente entender cuáles son las probabilidades que se van a dar en el tiempo, sean siempre consistentes con las unidades. Y vamos a dar acá un ejemplo. Tenemos una línea de gas, puede ser en una planta de refinación, y tenemos un 90% de probabilidad de tener una dispersión segura del gas. Se va con el viento, no pasa nada. Y tenemos un 10% de no tener esa
esa dispersión segura. Por otro lado, ¿qué sucede si tenemos una fuente de ignición cerca? Resulta que no hay una dispersión segura y está muy cerca, hay un 80% de probabilidad de tener cerca un motor de combustión, por ejemplo. Entonces, perdón, al revés. Tenemos un 80% de no tener eso no sé si estaba bien, de tener un motor de combustión, ¿verdad? Ahora, si yo tengo ese motor de combustión y tengo la mezcla rica en oxígeno y en combustible, y tengo la fuente de ignición, tengo, por ejemplo, que un 60% de probabilidad de que exista una ignición. En este caso, un 40% de que no. Pero yo tengo una capa de seguridad que es la detección de flama. Tengo un sensor detector de flama, pues VIR, triple IR, lo que sea, cualquier tipo de tecnología que ustedes quieran utilizar. O puede ser también una detección visual, ¿sí? Ahí es donde nosotros vamos poniendo más capas de protección. Una capa de protección, por ejemplo, el ser humano, el operador que detecte, puede ser que tenga una probabilidad de 10% de eficacia. Pero si ponemos otra capa de protección, que va a ser un detector de flama, triple IR, por ejemplo, que tiene una confiabilidad muy alta, que está certificado incluso SIL 3, SIL 2 o lo que fuese, y mi loop de seguridad me garantiza que tenga esa confiabilidad, pues una probabilidad muy baja de falla bajo demanda, entonces yo tengo una alta efectividad, y pongo acá. O puede ser que yo también incluya otra capa de protección en el momento de la fuga, y yo incluyo aquí cuando yo tengo antes de la fuente de ignición, yo tengo un detector de gas, por ejemplo. Ese detector de gas también tiene una confiabilidad y me alerta de una manera temprana y yo puedo apagar como tal la fuente de ignición. Entonces vamos poniendo capas de seguridad en función de cuál es el requerimiento de seguridad y cuál es la probabilidad final que vamos a tener de ocurrencia de ese escenario. Entonces, volviendo acá, tenemos el 0.9% de probabilidad de ocurrencia de que me detecte la flama, un 10% de que no. Y después yo voy a tener, obviamente, la extinción. Yo tengo un 60% de probabilidad de que lo voy a extinguir y un 40% de que no. Y por otro lado, voy a tener una probabilidad de extinción del 40% y otro que no. ¿Cuáles son los escenarios que vamos a mirar? Si vamos a ver acá, si yo quiero mirar cuál es esta rama, identificar cuál es la probabilidad de ocurrencia del siguiente escenario, el tener una fuga de gas que no tiene dispersión segura, que encuentra una fuente de ignición, que se enciende, que detecta la llama y que yo la apago, tiene una probabilidad de 0.5% de ocurrencia en un tiempo determinado. Por otro lado, yo tengo la misma secuencia, pero puede ser que yo no pueda apagar ese incendio después de haber detectado la flama. En este caso, tengo el 0.34% de probabilidad. ¿Qué pasa si es que yo, en cambio, tengo ese incendio y no detecta la flama? Pero sí alguien lo detecta de alguna otra manera o se apaga solo. Entonces yo tengo eso, un 0.03% de ocurrencia de ese escenario. ¿Y qué pasa el escenario tal vez más crítico, en el que se incendia, no lo detecto y no lo puedo apagar? En ese sentido tenemos el 0.576%. ¿Qué podemos hacer si es que nosotros decimos que no tenemos una tolerancia a ese riesgo? Si es que la consecuencia es sumamente alta, bueno, ponemos más capas de protección que me bajen esa probabilidad total de ocurrencia. Es así que ¿dónde se utiliza el árbol de eventos? Para determinar varios escenarios, probabilidad de ocurrencia de varios escenarios y cómo podemos reducir esa probabilidad.